Hola a todos, amigos de Lovett Magazine. Bienvenidos a nuestra celebración del año 3. No encontramos mejor manera que reunirnos con nuestro gran invitado, el maestro José Luis Solís, el Chepo. Bienvenido, Chepo. Gracias, gracias. Pues un placer estar frente a tu cámara, micrófonos y pues charlar, ¿no? Charlar. Claro, nada más me quiero tomar un segundito, unos minutos, para comentar que el maestro José Luis es director, productor, fotógrafo, guionista, eh, comunicólogo, sociólogo, es un maestro multidisciplinario y ha sido académico en el TEC, en la UDEM, en diferentes instituciones, y es un placer y un honor para nosotros estar aquí hoy para hablar un poco de su quehacer como cineasta. Por algún lado tenemos que empezar, Chepo, y a mí me gustaría que nos compartieras cómo fue tu acercamiento al arte. Bueno, yo tuve la gran ventaja de crecer en la Ciudad de México en la década de los 70 y parte de los 80 y fue una época de mucha efervescencia. Mi padre era psicoanalista y se fue a especializar a Ciudad de México. Yo me fui cuando yo tenía un año, llegamos ahí en el 69 y nos regresamos a Monterrey en el 83. Pero me tocó una Ciudad de México muy particular porque eh, um, muchos intelectuales y artistas de Monterrey se habían ido a la Ciudad de México y eran del círculo cercano de mi papá y de mi mamá. Eh, Director de teatro como Julián Guajardo, pintores como el Chato Cantú, Guillermo Ceniceros, sociólogos, Adolfo Mir, Santiago Roel, intelectuales. Entonces, eh, crezco yo rodeado de todo eso, amén de que mi padre, a pesar de no haber sido artista, era un amante impresionante de la literatura, ¿no? Ya más grande, él escribía mucho ensayo psicoanalítico y ya más grande empezó a desarrollar algo de ficción, ¿no? Entonces, este, eh, yo creo que ese fue mi primer apego y que también en donde estudiaba, era una escuela privada muy pequeñita, había siempre actividades de teatro, siempre, siempre, ¿no? Entonces eso me fue formando. Me siento yo así como Vito Corleone, con mi Gus aquí, pero en vez de gato yo tengo aquí al Gustavo, que se puso nervioso con la cámara, estaba muy tranquilo. Veamos si se queda más tiempo. Este, Lo que gustes, pues bienvenido. Y entonces ese fue tu primer acercamiento, pero luego se volvió como, me atrevería a decir, como un modo de vida, ¿no? sí, sí. Yo llego aquí siendo adolescente, tenía 15 años. La ciudad de Monterrey era muy distinta, completamente distinta a lo que es ahora, una ciudad mucho más conservadora de lo que es ahorita, este, con muchos contrastes, ¿sí? Y eh, yo creo que esa que extrañaba yo en la Ciudad de México, esa rebeldía que ya tenía, se fue convirtiendo en una necesidad a acercarme a expresiones artísticas que eran como mi válvula de escape, ¿no? Había hecho teatro toda la primaria y toda la secundaria, siempre que había una obra yo escribía una convocatoria y que si era el cumpleaños del director de la escuela escribía yo un sketch y siempre había estado muy, muy allegado a la escena, ¿no? Siempre me gustaba mucho estar ahí. Y pues es una edad difícil, 15 años en otra ciudad, y como fui encontrando la forma de enfrentar mis frustraciones, ¿sí? Ahorita estoy convencido que fue el mejor movimiento que pudieron haber hecho mis papás, pero eso díselo a un adolescente precoz y maníaco como era, y pues es difícil, ¿no? Entonces, por aquel entonces ya había terminado la prepa, eran de 2 años, y no estaba muy seguro qué estudiar. Entré a Derecho, tenía muchas convicciones y digamos que se me desilusioné del Estado de Derecho de mi país por completo, ¿no? Y me acuerdo que fui con mi papá y con mis hermanos y les dije que quería hacer cine. El cine siempre me había
cautivado, me había fascinado y, y que me quería cambiar de carrera, pero pues, en comunicación en aquel entonces no estudiaba cine, no existían artes visuales, en letras casi no había nada de cine. Entonces mi papá me dijo, bueno, si quieres hacer cine debes de empezar por lo básico, entra al teatro. Y entré a la escuela de teatro de filosofía y letras. Y ya desde ese momento me enganché muy fuerte. Y a mis 17, 18 años sabía que a eso me iba a dedicar toda mi vida. Estudié Derecho, terminé Derecho. Gracias a que terminé me pude ir a estudiar, o sea, al extranjero, mi MFA, que es una especie de doctorado práctico en teatro y dramaturgia. Wow. Entonces viví en 2 años y medio en Nueva Orleans y hice 7 meses de un internado en Madrid. Allá tuve la oportunidad de presentar una adaptación que hice de Crónicas de Pedro Almodóvar, Patidifusa, la presentamos en el Teatro Alfil allá con permiso del deseo. Luego estuve en Ciudad de México, primero estuvo aquí en temporada, yo la dirigí con la extraordinaria actriz Claudia Frías antes de irme a estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que el momento más importante fue a los 18, ante tu pregunta, que dije, no estoy viniendo aquí porque me gusta hacer teatro, me voy a dedicar a esto, voy a vivir de esto. Entonces, ahorita que decías de lo inter o multidisciplinario, también platicando mucho con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá, eh, me estaba dando cuenta que el teatro y el cine es por autonomacia el arte que engloba varios, ¿no? Entonces, de esa obsesión y eso maníaco que era como adolescente, empecé a desarrollar una conducta así obsesivo-compulsiva, que digo que para los artistas siempre funciona. Entonces empecé a tomar muchos cursos, todos los cursos de literatura que podía, de creación literaria, de filosofía, de sociología, de arte, porque desde un principio sabía que quería ser director. Entonces eso me era muy claro, ¿no? No quería ser actor. Entonces, para ser director yo me demandaba en determinado momento también eh, el poder saber de varias áreas, ¿no? Entonces, es así un poco como llego a la pregunta que me haces. Y hice teatro mucho tiempo, este, hasta que un momento dije, a ver, yo estudié teatro porque quería hacer cine. Y, y así como te lo estoy platicando de forma radical, yo ya estaba felizmente y sigo felizmente casado. Estaba presentando una obra que habíamos obtenido una beca en el Teatro Monterrey del IMSS. Y me creo que estaba afuera y la negrita Nayansi, mi esposa, me dice, ¿qué traes? Te noto así, medio, no me dijo raro, turbado, ¿no? Y le dije, yo siempre quise hacer cine. Y me dice, pues muy sencillo, a cine. Entonces, fue ese momento, ahora sí que aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Justo lo que te iba a preguntar, si la relación con el teatro era como un divorcio o más bien como una relación abierta poliamorosa donde cabe el teatro y el cine y todos los que se van sumando. Sí, sí, es una relación poliamorosa. Okay. Eh, el teatro me dejó y me ha dejado cosas bellísimas, maravillosas, que agradezco mucho y en efecto tenían razón mi papá, mi mamá, mis hermanos. El tener las bases de teatro me ha ayudado para ser director de cine de una forma muy, muy impresionante. Y en muchos aspectos, desde aspectos plásticos, pero principalmente en la aproximación de la relación director y actores, ¿no? En ese sentido siento que me dio unas bases muy interesantes. Gus, decídete. ¿A cuadro? ¿Sí? ¿A cuadro aquí o te bajas? ¿Qué quieres? No aguantas la cámara bien. Ya te hubieran cambiado si esto fuera una toma. Entonces, eh,
¿Sientes que Mira, el en eso teatro pasa. sigue presente en tu quehacer como cineasta? Sí, sí, completamente, completamente. Es un gran amor de mi vida. A veces me dicen, ¿y no tienes ganas de dirigir teatro otra vez? Y les digo, sí, pero quiero hacerlo con una estructura, un aparato teatral como cine, es decir, productor, stage manager, road manager, todo un despliegue, ¿no? Pero también tengo una frase que a la gente le gusta y siempre la digo. Este, el cine es una novia celosa y el teatro es un amante cruel. Entonces, como es tan complicado hacer cine, por muchos aspectos, desde los personales que quiero contar, desde los estéticos, cómo quiero contarlo, hasta los financieros, cómo voy a lograr administrativo y financieramente levantar un proyecto, ¿no? Este, entonces, eh, uno tiene que estar muy concentrado para hacer cine, ¿no? Pierdes el ritmo en determinado momento. Y ahora yo le hago. Ay, muchas gracias. Entonces, sigue siendo mi gran pasión el teatro. Ya estoy muy distanciado, por ejemplo, ya no solo física, sino estéticamente hablando, ¿no? No podría decir que tengo una postura estética hacia con el teatro, ¿sí? Que me gustaría hacer un tipo de teatro. Lo que sí es que me gustaría hacer teatro naturalista, ¿no? Este, en este sentido, no me atraen mucho los géneros, el fársico o la comedia, sino quisiera hacer más teatro de cámara, muy íntimo, ¿sí? En este sentido. Sí, esas experiencias de que como espectador te desmenuzan y puedes sentir las gotas de sudor del actor, es algo difícil de describir, ¿no? Sí, y a nivel de tono de actuación me gustaría hacerlo, como te decía, lo más naturalista posible, ¿sí? Por eso me atraen más espacios íntimos, ¿no? Porque es el cine. El cine es el Ujú. espacio íntimo, capturado en el cuadro, en la pantalla, eh, y que tiene la gran ventaja del contraste de los espacios abiertos y luego tener Ujú. los espacios cerrados, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante. Y lo que sí me pasa en cine y como guionista es otra cosa. Eh, como dramaturgo nada más tengo una obra y no tenía la mano muy suelta. Como guionista tampoco la tengo muy, muy suelta, ¿no? Pero sí escribo mucho más guión. O sea, Ok. siempre traigo dos o tres y tengo en puerta dos o tres argumentos más, ¿no? Este, y, y eso, esa bondad, ¿sí? Al otro lado, pues, para que se te vea la cara, no le des de espalda a la cámara, no le des de espalda a la cámara. Entonces, eso también me ha ayudado mucho, porque al tú poder escribir tus historias, eh, tienes mucho más control de aquello que quieres decir, ¿no? Que quieres contar. Aunque a veces es complicado no ser director y guionista, porque luego no hay quien te diga, no, por aquí no, o aterricemos esto de otra manera, por aquello de que dos cabezas piensan mejor que una. Eh, yo lo que he logrado, tanto en mis cortometrajes como en mis dos largometrajes, es que, y no fue algo racional o consciente, en el momento en que cierro el guión para producción, yo creo que hay dos momentos de cierre muy importantes. Cuando lo cierras para concursos, ¿sí? Ya sea de guión o para becas o para concursos de producción, es el primer momento que cierras el guión. Y luego, ya que tienes todo, digamos que el esquema financiero definido y ya tienes a los actores y ya tienes las locaciones, ahí cierras el guión por segunda vez. O sea, solo que en la primera quien lo cierra es el guionista José Luis y en la segunda quien lo cierra es el director José Luis. O sea, sí logro desligarme, la verdad, muy bien de mi labor como guionista y quien toma el protagonismo es mi parte como director. Ya son Okay. decisiones de dirección, del momento, de dónde vas a estar filmando, qué vas a estar haciendo. Y sobre todo porque son procesos
creativos totalmente opuestos. O sea, el guionista está aislado, Ujú. concentrado, es él y la hoja, y el director pues es ante muchos, ¿no? Es equipo, es El delegar. cine en sí es equipo. Cualquier figura del, ahí está, no se detuvo. Cualquier figura del, el quehacer cinematográfico es grupal, menos el guionista. El guionista no necesita a nadie, ni a nada, para empezar a desarrollar historias, ¿no? Entonces, creo que tienes un acierto muy interesante. Y por eso el oficio del guionista lo puedo practicar mucho más, porque no necesita financiamiento, que el oficio de director. Sí, es que Sí, es impresionante lo que se puede llegar a gastar en una película. sí. Alguien me dice, ¿y por qué? Digo, ya hay sistemas mucho, o sea, el advenimiento del cine digital nos ha permitido abaratar muchísimo, ¿no? Este, y, a ver, ¿qué? Ya. Entonces, eh, aún así, como le decía yo a un muy buen amigo, reproducir la realidad es algo muy, no solo complicado, sino es algo caro. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, también ya hay proezas actuales, ¿no? Por ejemplo, hay un cineasta salvadoreño radicado en México, Pepe Caballero, que, que produce películas con 30,000 pesos de amigos y presta equipo y así. Es realmente una, una, una maravilla, ¿no? Cómo lo logra hacer. Sí. Uh -huh. Pero por lo regular, pues es un arte caro, porque cuesta 30, pero pues hay muchas aportaciones en especie y en tiempos y recursos humanos y recursos Y de otro todos tipo. los salarios, ¿no? Que van Sí, implicados sí, o sea, en estas como donaciones. digo yo, tal vez la película gastaste 30,000 pesos en hacerla, pero tu película cuesta 4 millones. Sigue costando Sí, mucho. sí, sí, sí. Claro. Entonces, pues eso pues ha ayudado, ¿no? También que hay muchos mecanismos estatales, nacionales e internacionales para financiar películas. Cosa que cuando empezábamos aquí, pues no existían casi esos mecanismos de subvención. Claro. Y hay algo también que surgió estos días pandémicos, que se fusionó el teatro con las artes visuales. No quisiera decir cine porque pues, no es un ejercicio propiamente Uh -huh. cinematográfico, pero sí es como achicar la escena del teatro, todo el escenario, a una pantallita. ¿Te tocó ver algo? ¿Disfrutaste algo así de teatro eh, híbrido? Videoteatro le decían, eh, teatro en línea. Uh -huh. eh, no, no, no podía, no me gustaba, porque no era ni una cosa ni otra, no era ni cine y tampoco era teatro, ¿no? Entonces, yo creo que es una expresión narrativa audiovisual que nace en la pandemia, eh, y los trabajos que me llegaron a gustar eran trabajos que se concebían para esta plataforma. O sea, no era para la pantalla grande, Uh -huh. para la tele que ya no existe como tal, simplemente es un soporte, ¿sí? Y los proyectos que estaban concebidos para la escena que querían llevar a esta plataforma se me hace que eran completamente fallidos. O sea, era, como lo digo, ni uno ni otro. Pero luego ya dramaturgos empezaron a escribir, y aprovecho para moverle, empezaron a escribir para esta plataforma. Pero ya no era teatro, ya no era lo escénico, era narrativa audiovisual en redes. Okay. Para verse ahí. Ay, qué interesante definición. Sí, para verse ahí, no para verse en la pantalla grande. Y para verse con la interacción de ahí, entonces yo le puedo picar y le puedo poner, si me ponen un WhatsApp, puedo decir algo y otra persona que la está viendo en Culiacán tal vez me contesta lo que yo estoy diciendo o el personaje mismo puede haber una interacción, ¿no? Verdadera, porque en el teatro existe la interacción como tal, pero va mediada, ¿sí? Entonces, la interacción de la red y el don de la ubicuidad, o sea, es estar en muchas partes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que es algo nuevo,
algo completamente nuevo, pero cosa curiosa, casi no se ha seguido explotando. Pero también yo con mis amigos narradores, o sea, escritores, guionistas, les he dicho, y hace poquito pregunté así en redes, ¿no? Que si alguien tenía ganas de escribir acerca de la pandemia. Y la respuesta general fue, no, no me interesa en lo más mínimo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que hacía teatro para el streaming, pues no lo siguió haciendo, digo yo. Lo que sí siguieron haciendo fue esta nueva narrativa audiovisual interactiva para redes, ¿no? Hay una referencia que tengo muy presente desde niña, que a veces creo que solo yo la recuerdo, porque nadie lo ubica. Pero ya había estos teatros televisados con cachirulo. Así es. De niña, o sea, era tal cual una Televiteatro. obra, televiteatro. Televiteatro. Pero era un guión escrito para ser grabado en televisión. Ok. No era un guión escrito para documentarlo en la escena. Ya. Es distinto, ¿no? Sí, Completamente cuando a mí distinto. me decían, no, el teatro ha muerto y esto no es teatro. Y no sé, ¿de qué hablan si en los 70 ya hacían Sí, ejercicios de acercar el escenario a otras instancias? O sea, sí, no es pero eran nuevo. ejercicios televisivos, no teatrales. Ok. Si uno los observa, se da cuenta que están escritos bajo el lenguaje televisivo, que es distinto al cinematográfico. Este, por eso todavía las series viven en el mundo de lo televisivo, ¿no? Sin embargo, tomaron lo mejor del cine y lo llevaron, y lo mejor de la novela, de la narrativa literaria de largo aliento, y lo conjuntaron en algo, ¿no? Yo creo que las series, creo que somos seres muy afortunados, es un paradigma de la narrativa audiovisual, o diría yo de la narrativa en general en la historia de la humanidad, porque logran algo sumamente complicado, que es unir los gustos, deseos de público que consume televisión, productos audiovisuales de televisión, y agarraron también a aquellos que les dicen los cinéfilos o los que les gustan mucho el cine y de repente lo juntaron. O sea, hay una dicotomía en el cine, o existe el cine de entretenimiento y del otro lado está el cine de autor o de arte, o de, las series, no es molestia, las series logran, algunas de ellas, unir esto muy bien, ¿no? Este, y, y creo que es una gran ventaja para la educación de la narrativa audiovisual, para la formación más que la educación de la gente, el cómo consumir metáforas, símbolos, estéticas distintas a la imperante, digamos, que es muy lineal de los servicios, de los productos netamente comerciales de Hollywood, que domina mucho el panorama mundial de la narrativa. La mayoría de la gente, 90-95% de la gente nada más ha visto películas de Hollywood, ni siquiera de su país. Tristemente. Sí, Y es también, me parece muy triste, y lo mencionabas en una de tus entrevistas, que los mexicanos poco ven el cine mexicano, que lo sí, aprecian más en otros lados. y además ¿Tú crees que se puede hacer algo para Monterrey, romper este malinchismo Monterrey, extraño? Monterrey además tiene el deshonroso primer lugar de menor consumo de cine mexicano en la República, el Estado, ¿no? Qué Entonces, pena. sí, sí, creo que se puede, creo que se ha avanzado bastante, eh, pero nuevamente estamos en extremos, ¿no? En México se hacen películas o muy comerciales o muy de autor, ¿no? Yo estoy del lado del cine de autor, pero inclusive para la gente le cuesta trabajo decir eso. ¿Qué es eso de cine de autor? ¿Qué es eso de cine de arte? ¿No? O sea, es algo que, por ejemplo, yo como director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano hemos procurado desarrollar en los últimos 10 años, ¿no? Traer cine latinoamericano que no llega además a la ciudad. Chepo fue una gran experiencia de ese festival en especial. Sí, sí, lo hemos querido hacer muy cercano y todo. Está el festival
Internacional de Cine de Monterrey que hoy se inaugura. Entonces, todos esos son esfuerzos para que la gente consuma distintos tipos de proyectos. Actualmente hay una campaña que me llama mucho la atención de Netflix, promoviendo el cine mexicano. Tienen extraordinarias películas, pero la gente no sabe que están ahí. Está lleno de pósters la ciudad y panorámicos. Y digo yo, estos de Netflix están diversificando su base de suscriptores o están también seduciéndolos para que sepan que no solo hay películas gringas comerciales o series comerciales, sino que también hay cine nacional con un discurso, con una ideología, y se me hace algo interesantísimo. Y lo difícil, siento yo, es como romper esta idea que el cine mexicano es comedia accesible. O sea, sí hay comedias accesibles, comerciales, Sí, pero no es todo lo que se no, yo creo produce. que grandes ejemplos, por ejemplo, es Matando Cabos, la primera. Es una extraordinaria comedia con contenido social, con, con todos los estándares, ¿no? Este, ya un poco más cercano para acá, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Cindy la Regia, que me imaginé que iba a ser No Manches Frida. Y Ujú. no es No Manches Frida, es una crítica muy ácida a la clase alta regiomontana y a ciertos sectores, ¿no? Entonces, es también Y en ese ir ese avanzando, ¿no? tiempo que estaba como en competencia con Ya no estoy aquí, que mucha gente la considera una película regia. Ninguna de las dos son producciones regias, No. pero hablan del imaginario Sí, yo creo regiomontano. que Ya no estoy aquí es mucho más, la podríamos identificar mucho más con el sentido de producción aquí. A Fernando Frías, el director, logra desarrollar muy bien su guión, logra observar muy bien el fenómeno. Creo que Eh, fue becado aquí en la UNINO para el desarrollo del guión. el, el premio Bengala UANL lo recibió el argumento. Ok. Entonces, eso también le dio un impulso, pero los temas, la mayoría de la gente a cuadro es regiomontana. Dani, que ahorita está triunfando, sale en La Civil, sale en Narcos, es un actor natural que la extraordinaria actriz, productora y directora de casting de aquí de Monterrey, Morena González, lo Un descubre beso a para él. Morena. Sí, otro saludazo a Morena. Morena es mi directora de casting en todos mis proyectos. Ok. Es una persona muy, muy importante en el proyecto porque no se trata de, a ver, tráeme gente y yo lo decido, ¿no? No, es realmente ella se mete muy fuerte para esta última película, fue una persona increíblemente importante porque además hizo el coaching de actores, ¿no? Entonces, se mete muy fuerte conmigo. ¿Qué quieres decir, José Luis? ¿Por qué quieres decirlo? Confronta las ideas, hacia dónde va el proyecto, para que ella pueda empezar a seleccionar no los actores que a mí me sirven, fíjate, sino es los actores o los intérpretes que queremos para que funcionen en el proyecto, no para mí como director, sino para el proyecto. Esa es una forma de aproximar completamente algo distinto, porque no es director centrista, sino es proyecto centrista. O sea, lo importante es el proyecto, ¿sí? Entonces, trabajar con ella fue un deleite, porque la película nueva, además, uh, hay un grupo de actores que yo quería que fueran actores de método. No me gusta llamarles actores profesionales, todos son profesionales. Simplemente hay actores de método, de carrera, y hay los que llaman los actores naturales que llegan al oficio mediante la práctica y la cercanía con sus personajes. Dani es un perfecto ejemplo de un actor que no es de método y que es extraordinario. Entonces, desde un principio yo quería un grupo de actores de método porque es un tipo de actuación y los otros los quería intérpretes naturales, que se les llama. Entonces, eh, Morena fue crucial en conseguir a los intérpretes de la película, La Alberca de los Nadie se llama. Y hacia allá iba la siguiente pregunta, a manera de ir cerrando nuestra conversación, que nos hablaras de este proyecto que viene en puerta, que es un tema espeluznante todavía, todavía se siente muy viva esas Sí, sí, cicatrices. ¿Serán ya cicatrices? ¿Ya habrá no cicatrizado? creo, no, 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 sigue siendo.
La situación de los migrantes sigue siendo una herida abierta a nivel mundial, lamentablemente. Eh, yo siempre he dicho que ojalá no hubiera tenido que escribir el guión del albergue de los nadies. Para los que no están familiarizados, la historia trata de qué pasó 2 horas antes de que ejecutaran a 73 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Me pasé 3 años investigando, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, pero conforme más investigaba, más cosas terroríficas encontraba, ¿no? Este, la globalización ha ayudado mucho, pero también ha hecho eh, la situación de los migrantes muy, muy precaria, porque es un comercio, ¿sí? Desde trata de mujeres hasta órganos, hasta mulas, en fin, es un tema muy delicado. Y, y la película se fue perfilando a que era una película de migrantes, no una película de la fractura social o del narcotráfico. Lógico es que incide, ¿no? Pero lo fuimos perfilando en ese sentido. Yo desde un principio, uno de mis primeros planteamientos de actuación era este que te mencionaba. Todo lo que son los captores van a ser actores de método y quiero que todos los que sean los capturados, los migrantes detenidos, eh, quería y lo logramos que fueran migrantes. Entonces, eso le da un naturalismo a la película. Estamos muy satisfechos, la película ya la acabamos, estamos esperando a ver en qué festival nos seleccionan. Es así que ahora sí en otoño vamos a ver cómo nos va. Y, y la película, pues ya la han visto gente cercana y la reacción es muy fuerte, muy, muy de shock. Digo yo que sin quererlo estoy como que no inventando, sino aproximando un género que no existe, que es el terror naturalista, ¿no? Eh, tenemos realidades terroríficas. Eh, eh, Más allá del género del terror que tiene sus trucos, muchas de las realidades de nuestro país son terroríficas, naturalmente terroríficas. Entonces, es doloroso, sí, es difícil, sí, pero tenemos que contarlo para aspirar a mejorar. Son muchos los factores. Nosotros los artistas creo que debemos de contar las historias, sensibilizar para, para que algo se genere y tratar de ser mejores ciudadanos, tener mejores comunidades, ser más empáticos. Y todo se reduce a algo tan complicado, pero al mismo tiempo tan difícil, que es tratar de ser mejores seres humanos. Sí, o sea, creo que tocas temas muy escabrosos, porque estás hablando en sí de la dignidad humana, o sea, Uh -huh. cómo el cambiarnos de un punto a otro geográficamente nos puede llegar como a deshumanizar. No, no sé si me explico un poquito, o sea, no te deshumanizas, pero sino te Es resta cualidades humanas para considerarte algo el, que el, se puede el intercambiar o dilema pagar. es terrible porque dejas de ser sujeto y pasas a ser objeto. Ay, qué fuerte. ¿Sí? Por eso a seres humanos que son sujetos se les empieza a ver como objetos a los cuales mercar, a los cuales obtenerles ganancias. Y es el neoliberalismo aplicado a la figura del ser humano, que es algo muy, muy fuerte. Y entre más oferta y demanda hay, pues más se van creando las redes de explotación de migrantes. Hablas de 3 años de que te llevó a hacer el guión, de investigar, de Sí, ¿recibiste algún acompañamiento para soportar estas realidades o fue el mismo arte pues sí, catalizador? es ir tallereando, ¿no? Ok, Trabajando con mi productor y mi socio y mi colega y mi amigo Damián Cano, que él y yo formamos Querosén Producciones, entonces entre los dos, ahora sí que nos terapeamos, ¿no? ok. Sí, Sí, porque ha de ser difícil soportar sí, estos pesos de la desde el realidad. miedo de decir, híjole, voy a contar esto, Ujú. ¿sí? Ya estamos a 12 años de que pasó. Esto sucedió cuando descubrieron, fue en agosto del 2010. Eh, Hasta el año pasado hubo sentencia a las personas, al parecer, responsables. Eh,
Y a veces tiene que pasar el tiempo para poder observar mejor los casos. Ahorita yo creo que las buenas películas y las buenas novelas de la pandemia van a ser dentro de 15 años. Ahorita creo que todavía estamos sedados de pandemia. Y procesando qué significó estos 2 años de Exacto. encierro. A mí me llamó mucho la atención de compañeros teatristas que antes de la pandemia ya estaban escribiendo acerca del encierro. Un saludo para Verónica Musalem, Ah, mira, amiga, tu... extraordinaria Ajá, dramaturga. ella ya estaba hablando del aislamiento y del encierro un año antes de que lo pasáramos, como una especie de premonición Ujú. que nos podía pasar si fuéramos encerrados Sí, en una pequeña habitación. sí, y creo que lo vamos a ir procesando, ¿no? Este, y bueno, esas son un poco las realidades. Mi primera película gringo también reproduce un hecho del 2010 y que luego se hizo un hecho que lo han aproximado de muchas maneras. Acaban de filmar el año pasado una película aquí en Monterrey que se estrenó en Berlín sobre el mismo hecho, que es el caso de don Alejo Garza, que defiende su rancho a balazos, ¿no? Entonces, en el mío era post el hecho, era después del hecho. Yo me concentré más en totalmente ficción de qué opinaban a los que dejó atrás, ¿no? Eso me interesaba mucho. Entonces, eh, pues sí, es ir aproximando estas historias. Eh, ya tenemos más de 14 15 años de la terrible fractura social y no se ve para cuándo pueda cambiar. Porque aparte es un sistema mundial. ¿Sí? Para Claro. los grandes consumidores de drogas les conviene mucho que haya países productores y que los problemas se queden con los países productores y no en donde más consumo hay, ¿no? Este, y también estamos a merced de voluntades, desde muy conservadoras hasta liberales. Yo soy completamente pro legalización, porque es un tema más allá se le aproxima como un tema moral, pero no, es un tema de salud, hay que controlarlo, es un tema de violencia, de explotación muy fuerte. Entonces, la guerra contra las drogas se inició aproximadamente a finales del siglo XIX y lo único que se ha demostrado es que pues esa guerra está súper perdida porque siempre se ha seguido produciendo adulterantes de la conciencia, ¿no? Claro. Y normalmente pues las cosas primero pasan en Europa y luego cuando vemos que funciona la empezamos a replicar de algún modo y ya hay países que pues tienen bastantes adelantos en estos temas, ¿no? Algunos estados también de Estados Unidos Uh -huh. que hay cafeterías así casuales, llegas y pides. Sí, sí, entonces nosotros tenemos el gran problema de ser una nación que todavía no ha llegado a un desarrollo económico como quisiéramos, junto a una superpotencia altamente consumidora. Entonces, eso tampoco ayuda y una superpotencia eh, sumamente contrastada. Ahorita lo estamos viendo, los embates del conservadurismo en Estados Unidos son muchísimos, es impresionante. Y su aproximación a las drogas es desde un punto de vista moral, no desde un punto de vista de factor y enfoque social que podría ser, ¿no? O de salud. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, eso complica mucho, mucho las cosas. Claro. Pues ya no me queda más que No, hombre, agradecer, a ti. Chepo, esta conversación, esta manera de celebrar 3 años de Lobe con un gran invitado como tú en nuestro espacio. Y nada más por pura morbosidad, ¿hay algo que puedas contar en teatro que no lo puedas contar en cine o viceversa? Eh, no, yo creo que los dos medios tienen posibilidades infinitas. O sea, la misma historia tranquilamente le... Esta va para Sí, son formas, es como decir, este, puedes pintar en óleo a un retrato. Perdón, traigo alergia. Sí, puedes pintar en acuarela un retrato. Sí, simplemente el resultado va a ser distinto. ¿Sí? claro. Y eso sí, yo creo que el teatro para narrar tiene más posibilidades poéticas, eh, digamos que no figurativas,
y el cine tiene una aproximación un poco más naturalista, más figurativa, que puede también tener lenguaje poético, sí, lógico es, ¿no? Pero el teatro te ofrece mucho mayor lenguaje para lo poético simbólico. De acuerdo. Pues muchísimas gracias. No, hombre, a Esperamos ti, pronto tener una conversación de nuevo contigo para cuando quieras. después de haber visto la alberca de los Nadies. Yo creo que Claro eso que es muy sí. interesante. Muchas gracias a todos los que se unieron a esta conversación. Esto es Lovett Magazine, Amor al Arte. Adiós.